Hola, buenas tardes. Bienvenidos al máster de energías renovables y eficiencia energética. Hoy vamos a hablar sobre las energías de origen marino. Durante esta charla vamos a dar una breve introducción a lo que es la energía del mar, a explicar con cierto detalle cada una de las posibilidades que nos ofrece esta alternativa dentro de las energías renovables, ver cuáles son los captadores de esta energía y las centrales donde se puede producir de forma masiva. En cuarto lugar, vamos a ver cómo podemos modelizar la energía undimotriz, que es dentro de todas las energías marinas aquella que ofrece una mayor capacidad de generación eléctrica a día de hoy. Y por último, vamos a ver diversas líneas de investigación actuales dentro de lo que es el desarrollo de la energía undimotriz. Actualmente tenemos muchos cambios dentro del sector eléctrico. En primer lugar, la decarbonificación, que consiste en intentar reducir nuestra huella de carbono, nuestra emisión de CO2, que provoca los efectos ya conocidos de cambio climático. Y para ello se están ya utilizando energías renovables y sobre todo o también vehículos eléctricos para evitar reducir una de las mayores fuentes de CO2 que hay actualmente, que es el transporte. En segundo lugar, uno de los grandes cambios es la digitalización, es decir, la aplicación de métodos automáticos o informáticos dentro de lo que es el tratamiento de toda la generación y la producción de energía. En particular, soluciones de computación como soft computing o microelectrónica nos permiten llegar a soluciones basadas o de tipo IoT, como pueden ser las smart grids, para generar de manera distribuida electricidad. Y por último, la descentralización, que gracias a que hay cada vez mayor número de generadores de energía eléctrica muy ligados o muy cercanos a los consumidores de de estas energías renovables, permite hacer una gestión mucho más eficiente utilizando el paradigma de las smart grids. El incremento de la electricidad mediante energías renovables es imprescindible y aunque a día de hoy la energía más utilizada o de forma más masiva es la eólica y la solar, especialmente la fotovoltaica, la energía almacenada en los océanos a través de olas, mareas o gradientes térmicos o incluso de salinidad tiene un enorme potencial de cerca, aunque las cifras pueden variar, pero es unos 80.000 teravatios hora al año. Sin embargo, a día de hoy no tienen un gran impacto dentro de la generación debido a que tienen un coste de producción y de mantenimiento muy elevado y a los posibles efectos adversos sobre los ecosistemas, que es un aspecto que todavía está poco estudiado, a diferencia de lo que es la energía eólica. Dentro de lo que son las energías marinas, podemos distinguir las olas, que está generada por el viento e indirectamente por la incidencia del sol, las mareas, tanto en la subida como en la bajada, generada por los efectos gravitatorios combinados del sol y de la luna, las corrientes oceánicas permanentes, debido a distintos fenómenos, los gradientes de temperatura entre superficie y aguas profundas, y también, aunque de una manera muy residual, incluso la generación mediante gradientes de salinidad. Dentro de dentro de las energías, lo que tiene mayor potencial y aplicación es las energías de las olas y las energías de las mareas. En teoría, todas estas energías marinas podrían satisfacer la demanda de energía limpia que necesitamos actualmente, pero en la práctica comercialmente se utiliza un número muy pequeño debido a que gran parte de ellas tienen un alto coste a día de hoy tanto de investigación como de producción, tiene un impacto medioambiental negativo en muchos ecosistemas. Por ejemplo, las mareas, el aprovechamiento de las mareas exige tener centrales muy cercanas a la costa, con todo el peligro que puede suponer para la fauna marina. Y en tercer lugar,
los problemas de interconexión a la red eléctrica. Es decir, necesitamos llevar la energía desde donde se produce, atravesando a través del mar hasta tierra. Y eso nos genera muchísimas complicaciones. ¿Por qué no los estamos utilizando? Actualmente, pues fundamentalmente, a pesar de tener tanto potencial, por los puntos que hemos visto hace un rato, y el tema medioambiental es quizá uno de los más importantes. Vamos a ir a ver cada una de estas, con un poquito más de detalle, cada una de estas energías. La energía térmica oceánica consiste en que en aguas, principalmente en las zonas donde mayor incidencia del sol hay, cercanas al Ecuador o a los trópicos, existe un gradiente térmico elevado entre lo que es la superficie y el fondo del océano. Para que dicho gradiente térmico pueda ser aprovechable es necesario que al menos exista cerca o más de 20 grados de diferencia térmica entre estas superficies. Para poder aprovechar esta energía o esta diferencia de energía, tenemos que utilizar lo que son los convertidores de energía térmica, que consisten en calentar en la zona superficial caliente un fluido que hierva a una temperatura muy baja, como puede ser el amoníaco, eh, de manera que al evaporarse mueva una turbina y genere energía. Luego todo este circuito de líquido se refrigera a través del agua captada a cierta profundidad. Hay muy pocas regiones donde esta diferencia térmica sea tan importante y pueda ser aprovechable. En cualquier caso, menor que otras energías más frecuentes. La energía de las mareas consiste en aprovechar la subida y bajada, es decir, el movimiento que genera la rotación de la Tierra y los efectos gravitatorios del Sol y de la Luna, tanto en la subida como en la bajada. Se pueden utilizar diversos tipos de mecanismos para captar esta energía. Por ejemplo, uno de ellos, el primero que se utilizó, consiste en establecer un tipo de presa cercano a la costa, donde los efectos de la marea son más sobresalientes, de tal manera que el agua entre en una presa y pueda luego fluir a una turbina que genere energía eléctrica. Es una tecnología muy simple, de hecho hay centrales desde hace muchas décadas y podría producir una gran cantidad de energía al año. Sin embargo, para poder aprovechar esta energía es necesario que la marea tenga una diferencia de hasta 5 metros, lo cual hay muy pocas zonas en el planeta donde esto ocurra. Todas son cercanas a la costa y, y el impacto medioambiental que supone en relación a la energía que se capta es muy importante. La energía de las olas para aprovechar la energía de las olas, tenemos que utilizar algún tipo de captador de energía, Wave Energy Converter, que nos van a transformar la energía cinética de las olas que están generadas por el viento en electricidad gracias a un movimiento oscilatorio o lineal con respecto al oleaje. La ventaja que tiene la energía de las olas es que es muy densa, o sea, en este caso 1000 veces más concentrada que la energía eólica, es menos variable que la energía eólica en lo que a escala horaria se refiere, y hay zonas del mundo que tienen un gran oleaje y están próximos a poblaciones con una gran demanda de electricidad, como puede ser toda Europa, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda. En particular en
en el Reino Unido, especialmente en la zona de Escocia, se concentra casi el 50% de la capacidad undimotriz de Europa. Y ahí es una zona muy aprovechable energéticamente hablando. Los conversores o captadores de energía undimotriz tienen un impacto medioambiental muy inferior al de otros tipos de energías, ya que se pueden desplegar en superficie eh, para aprovechar el movimiento de las olas, lo cual no afecta tanto a lo que sería el movimiento de los animales, de los peces y mamíferos del mar, que generalmente suelen ir sumergidos. Sin embargo, el problema que nos presenta la energía ondimatriz es que no tenemos una descripción clara de lo que es el modelo de predicción de oleaje. Para ello podemos utilizar, o bien, como vamos a ver un poquito más adelante, modelos físicos basados en lo que es la energía y ecuaciones de balance, o bien modelos basados en datos. Vamos a ver ahora lo que serían los captadores y centrales de estas energías del mar. Las centrales maremotrices como hemos visto antes, van a aprovechar el movimiento de las aguas durante las fases de las mareas, tanto alta como baja. Principalmente hay dos escenarios en los que podemos aprovechar o dos tipos de centrales que podemos utilizar. Una de ellas sería las de tipo presa, que se puede ver a la derecha, en la imagen de la derecha, en donde dejamos que entre el agua, que luego, y una vez acumulada, vamos liberando moviendo una turbina. O también podemos aprovechar y que el movimiento de la marea mueva una turbina o un parque de turbinas sumergidas que hagan que se genere energía eléctrica. El problema de estos últimos sistemas es que, por un lado, tienen que ser en zonas muy concretas donde se pueda aprovechar este movimiento, es decir, en aquellos sitios en donde la marea genere el movimiento suficiente como para mover las turbinas, y luego unas turbinas sumergidas tiene bastante impacto sobre la fauna que pueda haber dentro del mar o del océano, por lo que de momento no pasan de pequeños desarrollos o pequeñas implantaciones las que hay actualmente. Dentro de lo que serían los conversores de energía de las olas, actualmente hay más de 1000 patentes distintas de captadores. Es decir, tenemos una variedad muy elevada de captadores de energía undimotriz que podemos clasificar en distintos tipos. En función de su posición respecto a la costa, pueden ser de tipo shoreline, si están situados muy cerca de la costa, near shore, una distancia intermedia, o totalmente offshore, en lo que sería alta mar. Lógicamente, los problemas que tienen cada uno y las ventajas que tiene cada uno varía mucho con respecto a la distancia. Un captador en alta mar tiene capacidad para captar olas de más tamaño, pero también tiene los problemas de la transmisión de energía eléctrica hasta la costa. Otra clasificación podría ser por su tamaño. Hay captadores, bueno, los más conocidos, que pueden ser de tipo puntual, es decir, que se mueven con las oscilaciones de las olas en vertical, o también captadores grandes que aprovechan el movimiento lineal, o sea, el movimiento en la dirección de la ola. También los podemos clasificar con respecto a la dirección de las olas, bien si son paralelos o atenuadores, es decir, aquellos que se mueven en la dirección de con la ola, perpendiculares o terminadores,
que se mueve, cuyo movimiento también está dirigido en la dirección de la ola, y captadores puntuales. Algunos ejemplos de estos captadores, aparte de los básicos de puntuales, pues podríamos señalar el de tipo Pelamis. Pelamis, que era una compañía que hizo muchos desarrollos, una compañía escocesa que hizo muchos desarrollos en lo que es la energía ondimotriz, y desarrolló un captador que consiste en una serie de flotadores semirrígidos que al moverse con la ola, con las olas, generan electricidad en estas uniones, que luego se transmite a tierra. Otro tipo de captadores serían los de columna de agua oscilante, en donde al entrar las olas en una zona eh, donde chocan contra una pared, generan un movimiento del aire de la columna que hace girar una turbina. Otro tipo de captador de energía ondimotriz serían los de tipo overtopping, donde el agua entra en una superficie, que hace que se mueva una turbina. Entra por arriba el agua y hace mover una turbina mientras sale. Y por último, como un ejemplo de un captador de tipo puntual un poquito diferente, serían los de masas rotantes, es decir, captadores de tipo puntual, pero que tienen una masa desplazada que genera un efecto giroscópico que hace aprovechar más lo que sería la energía de las olas. Vamos a ver ahora, centrándonos ya en lo que sería la energía ondimotriz, vamos a ver cómo podríamos modelar esta toda la energía que pueden almacenar las olas. Los parámetros típicos de las olas van a ser los estándar de cualquier sistema ondulatorio, es decir, cresta, que es el lugar en donde la altura de la ola alcanza su valor máximo; el seno, donde alcanza el valor mínimo y que es inferior a lo que sería la línea de equilibrio del mar; la altura de ola, que es la altura en un punto determinado de la ola; la amplitud, la elevación, el periodo, frecuencia, velocidad, longitud de ola o número de ondas, es decir, parámetros estándar de cualquier movimiento ondulatorio. En la imagen de la derecha podemos ver la clasificación de los tipos de olas que hay, que podemos encontrarnos. Muchos de ellos en el libro de referencia del curso vienen también muy explicados por qué se generan todas estas olas, fundamentalmente gracias a los efectos de la radiación solar, aunque no son los únicos. Y todos ellos los podemos ver que tienen unas características muy diferentes en cuanto a su periodo o a su longitud de onda. Si nos fijamos a la izquierda, podemos ver que existen ondas planetarias, es decir, movimientos ondulatorios de toda la superficie marina con un periodo muy elevado. Las de las ondas de gravedad de marea, las propias de los tsunamis, y luego llegamos a lo que sería las olas que más nos afectan y más nos interesan, que serían el mar de fondo, que son las olas generadas de cualquiera de las formas, pero en lugares lejanos y que nos llegan hasta el punto en cuestión en que estemos midiendo; y las olas de viento generadas en el lugar donde estemos nosotros actualmente midiendo. El movimiento de las olas no es
es un movimiento circular, es decir, las partículas de agua no se mueven, a diferencia de lo que pudiera parecer, no se mueven longitudinalmente, únicamente se transmite la energía. La partícula en realidad no se mueve del sitio, sino que tiene un movimiento circular en la superficie a medida que avanza la energía, de manera que eh, tiene en la cresta un movimiento en dirección del oleaje y en el valle tiene un movimiento contrario a la dirección del oleaje. Y van haciendo las partículas círculos que son más pequeños a medida que vamos descendiendo dentro de lo que sería el mar o el fondo marino. Aproximadamente 3 o 4 veces la longitud de onda desaparece por completo el movimiento. Los círculos se hacen cada vez más elípticos hasta que llega un punto en el que desaparecen. Uno de los parámetros más importantes a la hora de analizar lo que sería las características de las olas es la altura de ola significativa, o h1/3. Lo introdujeron estas dos personas, Sverdrup y Munk, en el 47 para relacionar los datos que registraban las boyas que se utilizan en el mar para detectar el oleaje con las alturas que se observaban físicamente. Y se define como la media aritmética de aquellas alturas, pero únicamente del tercio de las olas que tienen mayor altura. Es decir, nos cogemos un tercio de las alturas de las olas que tienen mayor altura y hacemos la media aritmética. Este parámetro es uno de los más utilizados a la hora de estudiar y modelizar el comportamiento de las olas. Dentro de este estudio del oleaje existen diversas maneras de tratarlo. Es muy importante estudiar el oleaje porque, a diferencia de las mareas o los gradientes térmicos, que es algo que es bastante estándar, conocido y fácil de calcular, por ejemplo, las mareas, sabemos perfectamente en cualquier punto de la costa la altura que va a tener la marea cada día. Igual que los gradientes térmicos pueden variar, pero no va a tener una variabilidad muy elevada. Sin embargo, las olas es algo de naturaleza estocástica que puede producir fenómenos de olas de gran altura o de olas bajas, y el estudio el estudio de la altura, de la predicción y, por supuesto, de la cantidad de energía que vayan a transportar es muy importante a la hora de diseñar tanto los captadores, las centrales, como la ubicación de las mismas. Pues existen distintos modelos en el que podemos analizar o estudiar el oleaje. Por un lado, una de las formas que podemos estudiarlo es dentro de lo que es el dominio del tiempo, es decir, un modelo físico puro y duro en donde analizamos cómo se comporta el mar mediante sus parámetros físicos, es decir, aplicando las ecuaciones estándar de la física de Navier-Stokes o ecuación de balances energéticos, y luego aplicando cálculo numérico para obtener soluciones y predicciones de todo ello. Esto requiere una gran cantidad de cálculo, innumerables parámetros y modelos, y nos va a representar la evolución en una zona muy grande y con una modelización que puede ser razonable o no, en función de lo lineal o de la linealidad que tengamos en todo ello. Otra manera de analizarlo es mediante estadística. Ver la estadística, ver los datos que vamos obteniendo de las mediciones, y con ello hacer una predicción de los siguientes valores que podamos obtener. Y por último, una de
de las formas en que podemos tratar todo esto es, al igual que cualquier onda electromagnética, pasar al dominio de la frecuencia y analizar la densidad espectral de lo que sería la energía de las olas. En resumen, tenemos un modelo físico, modelos físicos de modelización y modelos dirigidos por datos. Vamos a ver ahora algunos conceptos básicos de lo que sería el análisis del oleaje mediante esta modelización espectral. Lo que vamos a medir dentro de las olas a la hora de hacer predicciones va a ser la elevación vertical, bien mediante boyas o bien mediante métodos algo más novedosos y que se estudian también dentro del conocimiento de telecomunicaciones, como sería, por ejemplo, el análisis del oleaje mediante técnicas de radar. Con ello vamos a ir obteniendo la elevación vertical a lo largo del tiempo en unos determinados puntos, y a partir de la serie temporal que nos pueda generar podemos obtener la densidad espectral, pasar al dominio de frecuencias, obtener la densidad espectral de frecuencias y de ahí los momentos de esta densidad espectral. Con ellos, a partir de utilizando las siguientes fórmulas, obtenemos la altura de ola significativa, la misma que hemos visto antes, es decir, la altura estimada en frecuencias del tercio de las olas de mayor tamaño, los periodos de la energía y la densidad de potencia por metro de cresta de ola. Todos estos parámetros que podemos modelizar y utilizar nos van a servir, por un lado, para realizar predicciones del oleaje, lo cual es muy importante de cara al diseño y a la planificación de un parque de undimotriz, pero también nos van a servir para el análisis de cosas tan simples como el intentar reproducir series temporales de datos, rellenar datos que nos faltan en series temporales, o el estudio en zonas de la correlación entre distintos tipos de oleaje que pueda haber en zonas adyacentes. Aparte de todos estos parámetros que hemos visto antes, hay otra serie de parámetros que se utilizan dentro del estudio del oleaje, que simplemente por mencionarlos, como pueden ser el parámetro de apuntamiento de Kimura o el coeficiente de correlación de ola, el parámetro de apuntamiento de Goda o el coeficiente de correlación de la altura de ola. Todos estos parámetros nos van a servir para obtener al final la altura de ola significativa, la densidad espectral de energía, y nos van a permitir hacer predicciones cada vez un poquito mejores de lo que pueda llegar a ser la estimación del oleaje con cierta antelación. Por último, os quería mencionar cuáles son algunas de las líneas de investigación actuales dentro de lo que es la energía undimotriz y su modelización, porque a día de hoy es la parte, al igual que ocurre con la energía eólica, es una parte que tiene un desarrollo muy elevado por la capacidad, por la cantidad de energía que puede ser aprovechable y lo poco explotada que está. Pues el motivo por el que este tipo de desarrollos o de líneas de investigación tienen relación con las telecomunicaciones es que los mecanismos son exactamente iguales que los que podemos utilizar para el análisis de una señal. Es decir, al final estamos nos pasamos al dominio de las frecuencias, aplicamos mediante transformadas de Fourier y intentamos modelizar el comportamiento
de las olas de una manera que quitemos efectos de ruido externos y que podamos hacer predicciones a más largo plazo. Uno de los mecanismos que más se utiliza es la computación neuronal. Por ejemplo, para, para predecir la altura significativa podemos utilizar perceptrones y llegar a hasta 12-24 horas con una correlación bastante elevada y mayor que con métodos gaussianos como puede ser medias móviles o similares. Es decir, estamos realizando predicciones utilizando estos redes neuronales de hasta un día, lo cual la altura es significativa, lo cual nos permite planificar o predecir cuál va a ser la producción de energía eléctrica de un parque de una manera bastante fiable. Otra de las cosas que nos permite es la reconstrucción, como había mencionado antes, de la altura significativa en aquellos casos en los que hayamos perdido datos, bien por mal funcionamiento de los medidores, de los captadores, de las distintas boyas que podamos tener. Esta capacidad, utilizando las distintas fórmulas que hemos visto antes, podemos aplicarlo a otra serie de parámetros, como la densidad de energía, el flujo de energía que vamos a obtener. Y por último, dentro de lo que son las redes neuronales, hoy en día está muy de moda, una de las cosas que más se está utilizando son lo que se conocen como Stream Learning Machine, que son redes neuronales muy sencillas que permiten obtener resultados de una manera muy rápida y con un coste computacional muy bajo en todo este tipo de trabajos. O los sistemas de arrecife de coral, que es otro mecanismo que se puede utilizar para este tipo de predicciones. Más sistemas que se pueden utilizar o que podemos utilizar dentro de lo que sería la predicción o el análisis de las ondas del mar sería las máquinas de vectores soporte con base, por ejemplo, con base radial para estimar el espectro del oleaje. Perdón. Otra línea de investigación utilizada actualmente en la predicción del oleaje y de lo que pueden ser los parques eólicos sería la computación evolutiva y la computación difusa. La computación difusa tiene una aplicación un poquito más baja, pero la computación evolutiva, es decir, utilizar algoritmos genéticos para optimizar todo lo que serían los parques marinos, es algo que tiene una aplicación inmediata, igual que a día de hoy se pueden utilizar este tipo de computación evolutiva, algoritmos genéticos, para lo que es el diseño de los parques eólicos. En esta computación evolutiva, por recordar algunos conceptos, lo que hacemos es codificar nuestro problema, codificar, mejor dicho, la situación de partida que tenemos mediante unos genes, normalmente de tipo 1, 0, y utilizamos varios individuos y los ponemos a competir entre ellos comparándolos con la solución adecuada, viendo quién es el que cumple mejor el objetivo, que suele ser la minimización de alguna función de error. En cada turno, una vez completado el combate de genes, por así decirlo, o el análisis de los genes,
se realiza una mutación y una selección de individuos para que tras sucesivas iteraciones vayamos llegando a individuos que nos optimicen el problema en cuestión. Otro aspecto interesante y otra línea de investigación que actualmente hay dentro de lo que sería el desarrollo de la energía undimotriz es lo que se conoce como Smart Wave Farms. Es decir, todos estos captadores tienen una capacidad, a diferencia de los captadores eólicos, que pueden ser o que son palas de hasta 100 metros o más de longitud, que tienen una superficie de captación muy elevada. En el caso de las olas del mar, son captadores pequeños o generalmente bastante pequeños, en donde para generar gran cantidad de energía necesitamos poner muchos de ellos. Uno de los problemas que hay es cómo distribuir todos estos captadores a lo largo de una superficie del mar, y cómo esos captadores se han de interconectar para no solamente entre ellos, sino también a tierra, de tal manera que minimicemos posibles cortes producidos por mal funcionamiento o eh, o porque venga una situación con olas marítimas muy elevadas que produzcan un corte. Pues la distribución de estos captadores y sus sistemas auxiliares, porque muchos de ellos pueden llegar a tener baterías para almacenar temporalmente energía, esa interconexión de ellos es objeto de estudio y se pueden modelizar mediante conceptos de granjas inteligentes de captadores. Los conceptos, gracias a lo que hemos visto al principio de esta charla, de la digitalización aplicada a la generación de energía eléctrica, podemos aprovechar de todos estos nuevos sensores que han ido apareciendo, las posibilidades de comunicación entre todos ellos, para generar o producir sistemas de muchos captadores, muchos generadores eléctricos, de tal manera que se optimice o se minimice el riesgo de pérdida de conexión entre los distintos captadores y tierra, de una manera similar a cómo se gestiona una smart grid de energía eléctrica. Aprovechando o por continuar con estas Smart Wave Farms, nos van a permitir optimizar cuál debería ser el almacenamiento de energía, controlar, es decir, si cada uno de estos captadores dispone de cierta capacidad de almacenamiento de energía, pues podríamos tomar decisiones como almacenar en lugar de transmitir, en el caso de que encontremos problemas en la línea o que no haya suficiente demanda que vaya a consumir todo lo que están produciendo, controlar la calidad de la potencia que estamos inyectando y minimizar o reducir los posibles cortes que puedan producirse entre los distintos generadores eléctricos. Un ejemplo que podríamos ver como ejemplo de estas Smart Wave Farms, pues podemos ver aquí que tenemos una red totalmente robusta, es decir, con distintos captadores interconectados entre sí y a tierra, es decir, a la red de energía eléctrica. En el caso de que pueda haber un problema, un ataque, que algún animal arranque una conexión, pues no se produciría ningún efecto adverso en lo que sería la generación de energía eléctrica, cosa muy distinta si diseñamos una red en donde los captadores estén conectados
únicamente a través de otros que hagan de punto único de fallo. En caso de que se produjera un corte en alguna de las líneas, automáticamente se quedaría una zona desconectada. Todo esto es un equilibrio entre el coste de tener unas interconexiones brutales, con lo que eso supone de tendidos eléctricos y mantenimientos, o el ahorro o el riesgo de poder tener fallos. Y la modelización y optimización de estas Smart Grids o Smart Ware Farms es otro de los objetos de estudio dentro de las soluciones que hay actualmente y que se abordan en ingeniería de telecomunicaciones. Por último, como resumen de la charla, me gustaría repasar simplemente que existen varios mecanismos o varios tipos de energía marina que podemos aprovechar, como pueden ser la de las mareas, los gradientes de temperatura, la energía de las olas, con una capacidad teórica de generación muy elevada, pero que en la práctica están muy restringidos por lejanía con respecto a los consumidores, el impacto medioambiental y el coste de despliegue de todas estas centrales. Dentro de las energías marinas, la que mayor capacidad o mayor viabilidad tiene es la energía de las olas, que es sin embargo la más difícil de modelizar y de predecir. A pesar de que tiene una variabilidad menor que la de otras energías, como puede ser la eólica, sin embargo es necesario tener modelos que nos permitan saber y conocer cuál va a ser la producción de energía eléctrica y también cuál va a ser la altura de las olas que vamos a ir obteniendo en las siguientes horas o días de cara a poder minimizar el impacto negativo que pueda haber debido a fenómenos atmosféricos o de cualquier otro tipo. Esta modelización de las olas, que es bastante complicada, se puede abordar por distintos métodos y de ellos el análisis de la densidad a través de la densidad espectral de frecuencias nos permite obtener unos resultados de predicción muy altos, en los cuales dentro de estos, utilizando métodos que van sobre todo los más interesantes serían redes neuronales y algoritmos genéticos. Por último, no solo la predicción del oleaje es objeto de estudio por parte de los ingenieros de telecomunicaciones, sino también la interconexión de de todos los elementos de una manera óptima. Y ya para finalizar, recomendaros un par de referencias, aparte del libro del curso, donde podéis ver mucha información referente a todos estos temas que acabamos de ver. Si queréis profundizar en lo que es la teoría de las olas, os recomiendo el capítulo de Vidal-Boss de Teoría de olas y comportamiento del buque en la mar, más orientado a ingenieros navales, pero que tiene una descripción muy simple de lo que es el oleaje. Y si no, en la tercera referencia tenéis una descripción muchísimo más teórica de todo lo que supone el análisis y el estudio de las olas del mar, utilizando métodos estadísticos y probabilísticos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.